Buenos días, alumnos. Bienvenidos a su curso de Sistema Tegumentario. Les habla la doctora Ingrid Segarra Urquizo, coordinadora del curso. El día de hoy vamos a tratar acerca de lo que es el sistema tegumentario y vamos a entrar de lleno a nuestro primer tema, que es el de la estructura de la piel. El sistema tegumentario está compuesto por la piel y los órganos accesorios, también llamados anexos, como son el pelo, las uñas y las glándulas cutáneas. El otro nombre con el que ustedes pueden encontrar que se denomina a la piel es el de tegumento, o si no también el de membrana cutánea. En un adulto, la piel cubre aproximadamente un área de 1.5 a 2 metros cuadrados y representa entre el 15 y el 20% del peso corporal. Por lo tanto, la piel viene a ser el órgano más grande y más pesado del cuerpo. Es un órgano importante en el mantenimiento de la homeostasia, ya que ayuda a mantener una temperatura corporal constante, protege al organismo de lesiones e infecciones y proporciona información sensitiva del medio externo. Pero también tiene mucho que ver con las interrelaciones con los congéneres, debido a que forma parte de la imagen personal. La inspección de la piel, el pelo y las uñas es esencial en toda exploración física, ya que su aspecto nos proporciona datos sobre el estado de salud del mismo sistema tegumentario, pero también nos traduce trastornos de otros órganos o sistemas, como por ejemplo la ictericia, definida como la coloración amarillenta de piel y mucosas, no se debe a un problema a nivel de piel, sino que nos habla sobre un problema que puede estar produciéndose en el organismo y que esté relacionado con el metabolismo de la bilirrubina. El sistema tegumentario tiene una serie de estructuras específicas, dentro de las cuales tenemos a la piel, las glándulas sebáceas, las sudoríparas, las ceruminosas, las uñas, el pelo y los receptores sensitivos. Todas estas estructuras le van a permitir realizar una serie de funciones, dentro de ellos su función sensitiva, su función de regulación de temperatura, donde son muy importantes las glándulas sudoríparas, su función protectora y su función de excreción. La dermatología es la especialidad médica dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de este sistema. Empezamos entonces con nuestro tema, que es el de la estructura de la piel. Pero para poder hablar de esta, vamos a tener que hacer un breve recuerdo sobre algunos conceptos que ustedes ya deben tener de cursos previos. Por ejemplo, el de la polaridad celular, o también llamados los dominios de las células epiteliales. Todas las células epiteliales muestran una polaridad y tienen tres dominios. El dominio apical, que está en contacto con el exterior, o en todo caso, si tratásemos de una glándula, estaría en contacto con la luz de esta glándula y suele presentar diferenciaciones de tipo cilios, microvellosidades o estereocilios. Presenta dos dominios laterales, que son los que lo mantienen en contacto con las células que están alrededor. Y en estas zonas vamos a encontrar unas uniones especiales de las que vamos a hablar también. Y el tercer dominio lo constituye el dominio basal, que es el que va a poner en contacto a la célula epitelial con la membrana basal. Y acá también vamos a encontrar uniones específicas. En algunos libros ustedes van a encontrar que estos dominios al lateral y al basal lo denominan como uno solo, dominio basolateral. Pero ya saben ustedes a qué se refiere. En el caso de los epitelios que son estratificados, como ocurre en la epidermis, la capa apical hace referencia al plano más superficial de las células, y la capa basal es la que está en el plano más profundo, la que estaría en contacto con la membrana basal. Otro tema importante a recordar ahora es el de las uniones celulares. Recordemos que nuestras células se mantienen unidas para formar tejidos. Dentro de ellas, por ejemplo, las células musculares, las células nerviosas. Y para poder realizar sus funciones es que necesitan unas uniones especiales, unas uniones funcionales. Las uniones celulares vienen a ser entonces todos esos puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de dos células. Y tenemos tres tipos de uniones celulares: las uniones estrechas, las uniones de anclaje y las uniones comunicantes. Las uniones estrechas están localizadas hacia el polo apical,
Las uniones de anclaje a su vez son de 3 tipos: sonula adherens, mácula adherens y hemidesmosoma. Estas dos van a estar localizadas en el dominio lateral de la célula, mientras que el hemidesmosoma es el único que vamos a encontrar nosotros en el dominio basal. Y finalmente las uniones comunicantes, que también están localizadas en el dominio lateral, pero más pegadas hacia el dominio basal. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Las uniones estrechas. Como vemos acá en el esquema, tenemos 2 células y vemos que esta unión se localiza en el polo apical. Son como una especie de cinturones que van a rodear todo el dominio o polo apical de la célula, de modo que se encargan de definir la polaridad. Y lo otro que es más importante todavía, que es que controlan el paso de sustancias a través o entre estas 2 células, en el espacio denominado intercelular. ¿Qué sustancias van a controlar? Por ejemplo, el agua y los iones. Dentro de su estructura nosotros vamos a encontrar una serie de proteínas y las más resaltantes son las ocludinas, las claudinas, las proteínas de la sonula, las YAM, el complejo afadina-nectina. Estas proteínas van a estar ancladas al esqueleto, al citoesqueleto de la célula gracias a unas proteínas que son la actina F. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de uniones estrechas? En los tejidos epiteliales que se encuentran tapizando órganos huecos como el estómago, el intestino y la vejiga. Las uniones de anclaje. Estas se encargan de dar estabilidad mecánica a las células epiteliales, ya que se encargan de unir citoesqueletos de células adyacentes. Habíamos dicho también que se localizan o en el dominio basal o en el dominio lateral. Y teníamos de 3 tipos. La tipo sonula adherens, también conocida como desmosoma en cinturón, es la que vemos en este esquema, está localizada en el dominio lateral de las células y está constituida por una placa. Esta placa contiene estas 3 proteínas: desmoplaquina, placoglobina y placofilina, un grupo de glucoproteínas transmembrana que son las caderinas, dentro de ellas las desmocolinas y las desmogleínas. Tenemos también presente el complejo afadina-nectina y también esta placa va a estar unida al citoesqueleto gracias a un filamento de actina. Estas uniones adherentes ayudan a las superficies epiteliales a resistir la separación durante movimientos contráctiles, como por ejemplo lo que se ven a lo largo del intestino. Entonces ahí es donde las vamos a encontrar. El segundo tipo de unión de anclaje, la mácula adherens, también llamada desmosoma puntual, está localizado en el dominio lateral de la célula y está constituido también por una placa con los mismos componentes: las glucoproteínas transmembrana, o sea las caderinas, desmogleínas y desmocolinas, pero en vez de estar unidos a la actina como veíamos en el anterior tipo, esta placa va a estar unida a los filamentos intermedios de queratina. Estos filamentos intermedios de queratina son fundamentales en el epitelio estratificado que tenemos nosotros a nivel de la epidermis. Entonces, este tipo de unión, el desmosoma puntual, va a resultar importante para los fines de nuestro curso. Los hemidesmosomas están localizados, como vemos, a nivel del dominio basal y su nombre deriva de que hemi significa la mitad, vendría a ser la mitad de un desmosoma. La diferencia está en que no conectan 2 células, sino que conecta una célula con la membrana basal. También están constituidos por una placa, por una lámina. A esta lámina se van a unir también filamentos intermedios de queratina y el otro nombre con el que lo pueden encontrar en los libros es el de tonofilamentos. Y esta placa va a estar unida a la membrana basal, específicamente a la lámina basal de la membrana basal, por medio de glucoproteínas transmembrana. ¿Cuáles? La integrina alfa 6 beta 4. Acá ya no son caderinas. Y a través de unos filamentos de anclaje, sobre todo la laminina tipo 5. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de uniones? También a nivel de la epidermis. Entonces, es importante también recordarlo, al igual que su estructura para fines de nuestro curso.
El tercer tipo de unión es el de las uniones comunicantes, también llamadas uniones en hendidura. Vemos que están localizadas en el dominio lateral. Acá el esquema está echado, se encarga de unir dos células. Está formada por unas proteínas llamadas conexinas. 6 de estas proteínas se unen y forman el llamado conexón, que tiene una luz en el centro. A través de esa luz van a pasar algunas sustancias importantes como son el AMP cíclico y el calcio. Eso va a permitir que estas dos células puedan trabajar de manera coordinada. Es importante para el funcionamiento del sistema nervioso y para la contracción del músculo cardíaco. También para lo que es la contracción a nivel del tubo digestivo y el útero. En cuanto a la membrana basal, debemos recordar que es una capa fina de sustancia extracelular, o sea, está por fuera de las células y que está constituida por dos regiones, la llamada lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal es la que va a estar en contacto con las células epiteliales y es producida precisamente por esas células epiteliales. Contiene laminina y colágeno tipo 4, al igual que glucoproteínas y proteoglicanos. La lámina reticular es la que va a estar más en contacto con el tejido conectivo que está debajo del epitelio y es producida por las células de ese tejido conectivo, que son los fibroblastos. Está constituida por colágeno tipo 3, también conocido como reticulina. Además de servir de sostén para el epitelio, la membrana basal cumple otras funciones. Permite la migración de algunas células, como vamos a verlo más adelante, permite la cicatrización de heridas y restringe el paso de sus moléculas entre el epitelio y el tejido conectivo. Y en un órgano muy importante como es el riñón, permite la filtración sanguínea. Si nosotros utilizamos un microscopio óptico, vamos a ver la membrana basal como una sola capa, y esto básicamente usando una coloración especial que se llama PAS. Este concepto de dos capas se ve únicamente cuando nosotros utilizamos un microscopio electrónico. La mayoría de las imágenes que vamos a ver nosotros son de este tipo. Ahora sí hablamos de nuestro tema, que es el de la estructura general de la piel. La piel está constituida por dos regiones. La región más superficial se denomina epidermis y la profunda se denomina dermis. La epidermis es en realidad un epitelio. Es un epitelio estratificado, plano o escamoso queratinizado. Estratificado porque son varias capas de células, plano porque las células más superficiales, que son las más maduras, son de forma aplanada o de escama y producen queratina. La dermis es tejido conectivo que, dependiendo de qué parte de la dermis estemos hablando, va a ser laxo o denso. Su función es darle soporte mecánico, fuerza, grosor a la piel, pero también darle nutrición tanto a la dermis como a la epidermis, y esto es porque la epidermis carece de vasos propios, se nutre únicamente de los vasos de la dermis. La unión que existe entre la epidermis y la dermis no es una unión lineal, sino es una unión de tipo ondeante, donde las proyecciones de la epidermis hacia la dermis se denominan crestas epidérmicas y las proyecciones de la dermis hacia la epidermis se denominan papilas dérmicas. Este tipo de unión es necesario para evitar el desprendimiento fácil de la epidermis con cualquier abrasión a la que normalmente está sometida la piel. Por debajo de la dermis nosotros encontramos un tejido conectivo con tejido adiposo denominado hipodermis o tejido celular subcutáneo, pero esta hipodermis no forma parte del sistema tegumentario, únicamente sirve como nexo o unión o medio de fijación entre lo que sería la piel y las estructuras que están por debajo, como son el músculo o el hueso. La piel de manos y pies, sobre todo a nivel de los pulpejos, tiene un patrón distintivo de crestas y surcos, como se ven acá. Este patrón aparece aproximadamente a las 13 semanas de edad gestacional. Viene a ser único y exclusivo de cada persona, está determinado genéticamente y se utiliza con fines de identificación. Si ustedes miran su DNI, van a darse cuenta que ahí está registrada este patrón, que se conoce como huellas dactilares o dermatoglifos. Antes se podía incluso hacer el diagnóstico de algunas enfermedades en base a ese patrón. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, se vio que el espiralado
de este patrón de crestas en el primero, segundo, tercero y quinto dedo iba dirigido hacia el lado cubital, mientras que el del cuarto dedo iba dirigido hacia el lado radial. Se vio también que aparecían unas asas especiales entre el tercer y cuarto dedo, y a nivel de la eminencia tenar no existía este patrón. Ahora ya no se utiliza porque tenemos otros métodos mucho más confiables, más certeros, pero en algún momento fue bastante útil. Lo que sí todavía se sigue utilizando como medio de identificación. Hablando ahora de cada una de las capas de la piel, vamos a empezar con la más superficial, o sea, la epidermis. Esta epidermis, como habíamos dicho, es un epitelio estratificado, plano queratinizado. Va a estar constituida por diferentes estratos, como vemos acá. Tenemos acá dos imágenes, una histológica con la coloración de hematoxilina y eosina, y este es un esquema para ayudarles a entender mejor la imagen histológica. De la parte más profunda de la epidermis, o sea, lo que estaría pegado a la membrana basal, que estaría donde la estoy delimitando con el puntero, los estratos se llaman basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Entonces, el estrato más profundo, el basal. El estrato más superficial, el córneo. Cada cierto tiempo, estas células que están localizadas en el estrato basal van a ir madurando, y al madurar van a ir ascendiendo de estrato en estrato y adquiriendo una diferenciación especial. De modo que las células que están localizadas en el estrato córneo vienen a ser las células más maduras de este tipo de epitelio. También podemos ver la dermis, que vendría a ser todo este tejido conectivo. Y desde ahora, decirles que existe una dermis papilar, la que forma las papilas dérmicas, y una dermis reticular, que es más profunda. Otro detalle importante a evaluar en este esquema es el de los vasos. Miren cómo los vasos llegan hasta la papila dérmica, pero no penetran en la epidermis. Eso va a determinar que las células que estén en el estrato basal y en el estrato espinoso reciban la mayor cantidad de nutrientes y oxígeno, mientras que las que estén más distantes, sobre todo las de la capa córnea, no reciben nutrientes y en realidad son queratinocitos muertos. Queratinocito es el nombre con el que se llama a cada una de estas células que forman parte de la epidermis. Hablaremos ahora de los diferentes estratos de esta epidermis. Acá tenemos la membrana basal y por encima de ella vamos a encontrar una capa de células cúbicas o cilíndricas que se denomina el estrato basal o estrato germinativo. Germinativo, ¿por qué? Porque en esta región vamos a encontrar queratinocitos mitóticamente activos, o sea que están en división. Estos queratinocitos van a contener en su citoplasma, además de las organelas que tienen todas las células, unos filamentos intermedios de queratina, que es lo especial de este tipo de células. Van a presentar desmosomas para estar unidas entre ellas y unidas a las células del estrato superior, y hemidesmosomas que las mantienen fijas a la membrana basal. Pero no son las únicas células que encontramos en este estrato. También vamos a encontrar melanocitos, que son las células encargadas de la síntesis y transferencia de la melanina, que es el pigmento que da coloración a nuestra piel, y las células de Merkel, que actúan como receptores sensitivos. El estrato germinativo es fundamental para lo que es regeneración de la piel. Si nosotros tenemos una lesión superficial que no dañe este estrato germinal, que no comprometa la membrana basal, la reparación va a ser prácticamente sin dejar cicatriz. Y eso lo deben haber visto ustedes en todo momento cuando se hacen pequeñas lesiones. Pero cuando nosotros perdemos este estrato basal, porque tenemos una lesión muy grande como esta, por ejemplo, muy extensa, esa regeneración es imposible. En estos casos es mejor utilizar los llamados injertos de piel, porque va a permitir que este tejido sane más rápido y que la cicatrización no sea tan deformante, de modo que pueda limitar la movilidad de esta estructura. Entonces, la importancia de este estrato radica en que a partir de ella puede haber regeneración de la epidermis. Es la capa fundamental para que aparezcan las demás capas.
El segundo estrato, el estrato espinoso, es el estrato más grueso. Está constituido por unas 8 a 10 capas de células cúbicas al inicio, mientras que las más superficiales se van haciendo más planas. Estas células se llaman queratinocitos, como ya les he dicho, y van a ir ascendiendo y van a ir modificándose. En el citoplasma de estas células van a empezar a aparecer unas estructuras llamadas cuerpos laminares, pero todavía no están bien constituidas. Las vamos a ver mejor en el siguiente estrato. Acá estas células van a estar unidas entre ellas por desmosomas. Otro tipo celular que vamos a encontrar son las células de Langerhans, que tienen que ver con la inmunidad. Actúan como células presentadoras de antígenos. El estrato granuloso está constituido por 3 a 5 capas de células ya aplanadas o poligonales. Todas acá son queratinocitos, no vamos a encontrar otro tipo celular. Se llama granuloso porque en el citoplasma de estos queratinocitos se aprecian unos gránulos oscuros, que son los gránulos de queratohialina, importantes para la estabilización de la queratina, que es la proteína fundamental de la epidermis. Lo otro que vamos a encontrar acá son los cuerpos laminares. Estos cuerpos laminares contienen una serie de lípidos que luego van a ser expulsados al siguiente estrato, al lúcido y al córneo, para formar una especie de recubrimiento por fuera de estos queratinocitos y que ayudan a evitar la pérdida de líquido y también limitan el ingreso de líquido. El cuarto estrato es el estrato lúcido, lo vemos acá. Es un estrato que está constituido por 4 a 6 capas de queratinocitos, acá también solamente queratinocitos, pero ya estos queratinocitos son muertos. Hasta el anterior estrato son queratinocitos con actividad metabólica. A partir de este van a empezar a desaparecer sus organelas, ya no van a tener núcleos. Esta capa puede o no estar. Solamente la vamos a encontrar cuando hablamos de piel gruesa, que la tenemos sobre todo a nivel de palmas y plantas de los pies. Estos queratinocitos todavía están unidos por desmosomas. En algunos textos a este estrato lo consideran como una subdivisión o una transición del estrato córneo. El último estrato, el más superficial, es el estrato córneo. Está constituida por unas 25 a 30 capas de queratinocitos aplanados y todos muertos. Vienen a ser las células más diferenciadas, también se les llama corneocitos. Tienen la función de conferir resistencia a la abrasión, a la penetración y a la pérdida de agua. Es una capa muy importante. Cuando alguna zona de nuestra piel está sometida a una fricción constante, la respuesta adaptativa a modo de protección que va a tener la epidermis va a estar dada precisamente por esta última capa, el estrato córneo, el cual va a incrementar su número de capas de manera localizada solamente en el sitio de la fricción y va a formar lo que se conoce comúnmente con el nombre de callo. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en pacientes con pie plano. El paciente con pie plano pierde el arco que normalmente se encuentra en la parte central, planta del pie, de modo que esta zona, que normalmente no debería apoyarse al suelo al momento de que uno camina, empieza a apoyarse, empieza a someterse a fricción. Y ahí suelen aparecer estas lesiones, los callos. Ya hemos venido hablando un poco sobre los diferentes tipos celulares que tenemos en la epidermis. Son 4. Los queratinocitos, que son las más abundantes, le siguen en frecuencia en número los melanocitos, las células de Langerhans y por último, las menos numerosas, las más escasas, las células de Merkel. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Los queratinocitos. Habíamos dicho que son las células predominantes, más o menos el 90% de las células de la epidermis son queratinocitos. Los vamos a encontrar en todos los estratos. Tienen un ciclo de vida que se refiere a esa migración, ese ascenso que tienen desde el estrato basal hasta el estrato córneo, que va a ir acompañado de una serie de modificaciones, sobre todo en el contenido de queratina. Sus funciones fundamentales son precisamente la producción de queratina y formar parte de la barrera contra la pérdida de agua. Como vemos aquí en el esquema, en el citoplasma vamos a tener los llamados filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos que son importantes para las funciones de la epidermis.
¿Cómo es el ciclo de vida de este queratinocito? Acá tenemos un gráfico donde están representados todos los estratos: el basal, el espinoso, granuloso, lúcido y el córneo. Acá tendríamos a la membrana basal y por debajo estaría el tejido conectivo. Los queratinocitos basales, van a estar unidos entre ellos, ya habíamos dicho, por desmosomas, a la membrana basal por hemidesmosomas. Lo importante es que son queratinocitos con actividad mitótica, como se ve acá, y en el citoplasma van a contener queratinas, los filamentos intermedios de queratina, de tipo 5 y 14. Una vez que ascienden al siguiente estrato, al espinoso, estas queratinas van a ser reemplazadas por la tipo 1 y tipo 10, que son más resistentes. Acá van a empezar a aparecer también los cuerpos laminares y vamos a ver en este y en el estrato basal los gránulos de melanina que han sido transferidos por el melanocito. Entonces las capas que histológicamente nosotros podemos ver pigmentadas vienen a ser estas dos. Ese queratinocito espinoso después va a transformarse en un queratinocito granuloso. Acá las queratinas 1 y 10 son reemplazadas por 2E y 9, que son aún más resistentes. Vamos a ver mucho mejor los cuerpos laminares, que como habíamos dicho contenían una serie de lípidos que van a ser luego expulsados hacia el exterior, como vemos acá a nivel del estrato lúcido, y van a formar una cubierta lipídica que forma parte de la barrera de pérdida de agua. Vamos a encontrar otros gránulos que son los que le dan el nombre, que son los gránulos de queratohialina, que contienen el soporte para la formación de la filagrina que da estabilidad a la queratina. Y acá en los estratos más superficiales de esta capa granulosa vamos a ver que ya los queratinocitos empiezan a sufrir de la falta de aporte de nutrientes. Cuando pasen al siguiente estrato, al lúcido, ya no vamos a encontrar núcleo ni organelas, pero todavía van a estar unidas las células. Y el último estrato al que van a llegar es al córneo, o sea, las células más maduras. También son queratinocitos muertos, pero acá estos desmosomas que las mantenían unidas a estas células van a empezar a degradarse y las células van a exfoliar. ¿Cómo es que se produce esta ruptura de los desmosomas? Es básicamente por el cambio de pH debido a la falta del aporte sanguíneo y a los cambios que sufre el metabolismo celular. Nosotros teníamos un pH que iba de 6.8 a 7.5 a nivel del estrato granuloso. Con estas alteraciones, la pérdida del flujo sanguíneo, este pH va a ir descendiendo hasta llegar a ser 4.5 hasta 5.3 en el estrato córneo. Este cambio de pH hace que se activen unas proteínas que se encargan de degradar a los desmosomas. Entonces, al perderse el desmosoma, la célula se puede desprender. ¿Cuánto tarda un queratinocito en migrar desde esta región basal hasta el estrato córneo? Más o menos entre 4 a 6 semanas, pero puede variar dependiendo de la región corporal de la que estemos hablando. Se llama queratinización a esa transformación que sufren los queratinocitos granulosos hasta transformarse en queratinocitos del estrato córneo. Esto más o menos demora entre 2 a 6 horas aproximadamente. Ya habíamos hablado bastante sobre esto de la barrera de permeabilidad epidérmica. Esta barrera limita la pérdida de agua a la que estamos normalmente expuestos. Esta barrera está constituida por 4 componentes. Uno de ellos, el de los lípidos multilaminares, que estaría acá esquematizado, sería el componente más externo y que es el que se producía en los queratinocitos granulosos y que estaba contenido dentro de los cuerpos laminares. Luego tenemos la cubierta celular cornificada, 3 proteínas: involucrina, proteínas pequeñas ricas en prolina y loricrina, y que vienen a reforzar la membrana celular. El tercer componente es el complejo entre la queratina o los tonofilamentos de queratina y la filagrina que estaba contenida en los gránulos de queratohialina. Este complejo se va a depositar, se va a colocar en la parte interna de la membrana celular. Y el último componente vienen a ser las uniones estrechas que se dan entre los queratinocitos. Existe una enfermedad que se llama psoriasis, que es un trastorno inflamatorio crónico. En este trastorno los queratinocitos se dividen y desplazan con mayor rapidez de lo habitual desde el estrato basal al córneo. Recordemos que demoraba de entre 4 a 6 semanas.
En esta enfermedad, esta migración solamente toma de 7 a 10 días. Entonces los queratinocitos que van a llegar a la superficie van a ser queratinocitos inmaduros, que van a producir una queratina anormal. Esta queratina anormal va a permitir la formación de unas placas con aspecto de escamas plateadas a nivel de la superficie de la piel, en zonas que están sometidas a roce, como son las rodillas, los codos y el cuero cabelludo. Vamos a hablar con mayor profundidad de esta enfermedad cuando hagamos la clase sobre patología inflamatoria de la piel. ¿A qué se llama piel delgada y piel gruesa? Esto hace referencia al grosor de la epidermis, únicamente al grosor de la epidermis. Se llama piel gruesa a la piel cuya epidermis mide entre 400 y 600 micrómetros. Está localizada en la palma de las manos y en la planta de los pies. En este tipo de piel, nosotros vamos a encontrar los 5 estratos de los que habíamos hablado: el basal, el espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Y es el estrato córneo el que va a tener mayor grosor. Vamos a encontrar unas papilas dérmicas bien formadas porque se necesita mayor adhesión, porque estas zonas están sometidas a mucha fricción, mientras que piel delgada la vamos a encontrar en el resto de la piel. Mide solamente de 75 hasta 150 micrómetros, presenta solamente 4 estratos: el basal, el espinoso, el granuloso muy delgado y de frente el córneo, también muy delgado. Este tipo de piel delgada no presenta estrato lúcido. Pueden ver que tampoco tiene muy bien desarrolladas lo que serían las papilas dérmicas. Prácticamente la unión es lineal porque son zonas que no están sometidas a mucha fricción, como por ejemplo los párpados. Otra diferencia que existen entre estos dos tipos de piel es que esta carece de glándulas sebáceas y carece de pelos, mientras que esta sí presenta todos los anexos. Por ahí pueden encontrar también que hablan de piel gruesa y piel delgada, pero refiriéndose al grosor completo, sumando lo que sería la epidermis y la dermis. Piel delgada, bueno, en este caso se corresponde que la tenemos en los párpados, que mide 0.5 milímetros, y piel gruesa en la región interescapular, básicamente porque hay un gran grosor a nivel de la dermis, a nivel de la capa profunda de la dermis. Puede llegar a medir incluso 6 milímetros. Para fines del curso, solamente el grosor de la epidermis para definir piel gruesa y piel delgada. El segundo tipo celular que encontramos en la epidermis son los melanocitos. Estos melanocitos están localizados únicamente en el estrato basal, constituyen el 8% de las células y forman la llamada unidad epidermomelanocito. ¿Qué quiere decir? Estas células son células de tipo dendrítica, es decir, tienen un cuerpo más o menos redondeado y tienen numerosas proyecciones o extensiones. Como vemos acá en el esquema, esas proyecciones van a meterse en el estrato espinoso, mientras que el cuerpo va a estar localizado en el estrato basal. Estas proyecciones van a ir terminando en los queratinocitos, tanto del estrato basal como del estrato espinoso. Esta unión, este complejo de melanocito-queratinocito es la unión epidermo-melanocito. En el citoplasma de estas células vemos una serie de gránulos llamados melanosomas, que es donde se va a producir la síntesis de la melanina. ¿En qué proporción están estas células? Podemos encontrar un melanocito por 4 queratinocitos o 1 por 10, dependiendo de la región. Por ejemplo, 1 en 4 encontraremos en la región de los genitales externos, que se ven más pigmentados, como por ejemplo la piel del escroto. 1 en 10 en la piel de la cara interna del brazo, que viene a ser la zona más clara de nuestro cuerpo. No poseen desmosomas, pero sí hemidesmosomas que los mantienen fijos a la membrana basal. Tienen capacidad de replicación, pero a una menor velocidad de lo que tienen los queratinocitos. Y su función fundamental es la de producción y secreción de melanina. La melanogénesis es el proceso por el cual se forma la melanina. Se forma a partir de la tirosina, gracias a una enzima llamada tirosinasa, que transforma la tirosina en dopa. Esta misma tirosina se va a transformar después la dopa en dopaquinona. Y esta dopaquinona puede seguir 2 vías. Una de ellas
hacia la formación de feomelaninas, o sea, las melaninas de color amarillo y rojo, o hacia la formación de eumelaninas, las melaninas negras o marrones. Eu viene de verdadero, de la melanina verdadera. Esto donde lo vamos a ver mucho mejor en el pelo, porque pelirrojos tienen los dos tipos de melanina, pero predominantemente las feomelaninas y muy escasos contenido de eumelanina. ¿Dónde ocurre esta melanogénesis? Dentro de las estructuras llamadas melanosomas. La tirosina, que es el sustrato para la formación de la melanina, se forma a nivel del retículo endoplasmático, después va a transferirse al Golgi y del Golgi va a desprenderse en unas vesículas. Esas vesículas se llaman melanosomas. Tenemos 4 estadios de melanosomas. El estadio 1, o también llamado premelanosoma. En estas vesículas nosotros lo que vamos a encontrar es tirosina y la tirosinasa, pero no hay melanina. Luego este melanosoma va a ir desplazándose en el citoplasma, alejándose más de la parte central de la célula y acercándose más a esas proyecciones que presenta el melanocito y se transforma en el melanosoma estadio 2, que tiene tirosinasa, tiene tirosina, tiene ya formación de melanina, que está dispuesta en unos filamentos. Este melanosoma va a migrar a la raíz de esas digitaciones y se va a transformar en melanosoma estadio 3, que tiene tirosina, tiene tirosinasa y tiene una cantidad moderada de melanina. Finalmente va a desplazarse hacia la punta de esas digitaciones y se transforma en melanosoma estadio 4 o melanosoma maduro, que ya no tiene tirosina, no tiene tirosinasa, sino que es fundamentalmente melanina. Y es lo que vemos acá también. En el centro de la célula no hay pigmento, mientras que en la periferia de las digitaciones es donde está la mayor concentración de pigmento. El siguiente paso es la transferencia de ese pigmento hacia los queratinocitos. Y eso es porque estas proyecciones entran en contacto con los queratinocitos del estrato basal y del estrato espinoso, como habíamos visto cuando hablamos de la unidad epidermo-melanocito. Los queratinocitos van a hacer fagocitosis de esas puntas, de esas proyecciones de los melanocitos donde están contenidos los melanosomas maduros y van a interiorizar los melanosomas. Una vez que estén dentro del citoplasma del queratinocito, estos melanosomas se van a ubicar a manera de cobertura alrededor del núcleo en relación a la dirección de la incidencia del sol. Por ejemplo, acá tenemos una lámina histológica, la dirección del sol viene en este sentido. Entonces, los gránulos de melanina se van a colocar alrededor del núcleo, pero no de todo el núcleo, sino solamente en esta región, como si fuese un parasol para evitar el daño solar a nivel del núcleo, que esa es en realidad la función de la melanina. Tenemos acá una lámina histológica coloreada con hematoxilina eosina, donde vamos a ver que las células pigmentadas que tenemos nosotros en la capa basal y por ahí algunas en el estrato espinoso no son los melanocitos, sino son los queratinocitos que han recibido esos melanosomas. Y los melanocitos se ven más bien como si tuvieran citoplasmas claros, porque se han quedado sin pigmento, todo lo han transferido a los queratinocitos. Estas dos células son las más fáciles de reconocer en un preparado histológico. Las demás células no hay forma. Algunos textos consideran que se pueden ver las células de Langerhans en la parte más superior del estrato espinoso. El citoplasma sería también claro, pero no es muy preciso. Es mejor utilizar coloraciones especiales para eso. ¿Qué determina que exista la piel oscura o la piel clara? No es el número de melanocitos. Personas con piel oscura no tienen mayor cantidad de melanocitos. La relación melanocito-queratinocito también es la misma, 1 en 4 a 1 por 10. Esto tienen que recordarlo. La relación de melanocito-queratinocito es constante en todas las etnias. La concentración es también constante. En etnias blancas o en etnias negras vamos a encontrar mayor concentración de melanocitos a nivel de regiones como por ejemplo el escroto. Ni el sexo ni la raza van a influenciar en el número de melanocitos que nosotros podamos encontrar por milímetro cuadrado. La diferencia para que haya esta gran variación de color la da el número de gránulos de melanina que existen dentro de los queratinocitos.
y la velocidad con la que se degrada la melanina. ¿A qué se refiere esto de la degradación de la melanina? Si ustedes pueden ver, el pigmento solamente lo tenemos en las capas basales, no lo tenemos en los estratos superficiales. Es más, es patológico encontrarlo en los estratos superficiales. Y eso es porque en su ascenso la melanina sufre un proceso de degradación a cargo de los lisosomas. En las personas de etnia caucásica, esa velocidad de degradación de melanina es mucho más acelerada que lo que tendríamos en una persona de piel negra, un africano, por ejemplo. Podemos tener alteraciones a nivel de esta célula y de su contenido, o sea, de la melanina. Los conocidos como lunares, acá el nombre que ustedes como profesionales de salud tienen que empezar a manejar es el de nevo o de nevus, que vienen a ser colecciones o agrupamientos localizados, benignos de melanocitos, que se presentan desde el nacimiento o desde la infancia. Recuerden esto, son benignos, que debido a diferentes factores, como por ejemplo la exposición solar constante, podrían degenerar y transformarse en malignos, es cierto, pero de base son lesiones benignas. Acá por el contrario tenemos esta enfermedad que se llama albinismo, que se debe a una incapacidad hereditaria para producir melanina, de modo que todas las estructuras pigmentadas como son el pelo, las pestañas, las cejas, el iris, no presentan coloración, se ven de color blanquecina. En el caso de los ojos se ven del color más claro, que vendría a ser el celeste. Como comprenderán, estas personas están expuestas a mucho al daño solar, por lo tanto tienen que estar usando constantemente bloqueador, lentes, y lo ideal es que no se expongan al sol. Las células de Langerhans, o también llamadas células dendríticas epidérmicas, constituyen del 1 al 2% de las células que nosotros encontramos en la epidermis. Son células presentadoras de antígenos que se originan a nivel de la médula ósea, van a migrar a la epidermis y ahí van a terminar su maduración, su diferenciación. ¿Qué pasa cuando entra un antígeno a la piel? Estas células lo captan, lo interiorizan, migran, o sea, se desplazan a través de las capas de la epidermis, llegan a la dermis, se introducen en algún vaso linfático, llegan de esta manera al ganglio linfático de la zona, un ganglio linfático regional, y ahí terminan de cumplir su función, presentando ese antígeno que interiorizaron a otras células del sistema inmune, como son los linfocitos T. En el citoplasma de estas células se han encontrado unos gránulos, que se llaman los gránulos de Birbeck, que contienen la langerina, que esta es una proteína que estaría involucrada en la presentación y procesamiento de los antígenos. No se pueden reconocer por hematoxilina e eosina, pero con coloraciones especiales como la que se ve acá, que se aprecian de coloración marrón con sus proyecciones o sus extensiones digitiformes. No presentan desmosomas, por eso es que es factible que puedan migrar a través de las capas de la epidermis. Y su función básicamente es inmunitaria, como células presentadoras de antígenos. Y el último tipo celular, el más escaso, vienen a ser las células de Merkel. Constituyen menos del 1% del total de las células. También se dice que son células de tipo dendríticas. Únicamente están ubicadas en el estrato basal de todo el cuerpo, pero a predominio de palmas de manos, plantas de pies y de los pulpejos. Presentan desmosomas, los que están unidos a los queratinocitos. Presentan en el citoplasma unos gránulos con neurosecreciones. No se sabe muy bien cuál es su origen, porque tiene características de queratinócito, porque contiene queratina en el citoplasma, pero también presenta estos gránulos neurosecretores que tendrían que ver más con un origen neural. Su función es la de percepción sensorial, ya que forman parte del llamado corpúsculo de Merkel, porque se adhieren con una neurona de tipo aferente sensitiva, y es por eso que están localizadas sobre todo a nivel del pulpejo de los dedos, porque es la zona con mayor sensibilidad de nuestro cuerpo, y también por ejemplo en los labios. Imagen histológica para ver de nuevo todas las capas: estrato basal, melanocitos sin pigmento, queratinocitos, estrato espinoso, el más grueso, estrato granuloso con los gránulos de queratohialina,
tendríamos en piel gruesa el estrato lúcido y finalmente el estrato córneo, las células más maduras de la epidermis. Pasamos a nuestro segundo estrato, que es el más profundo, el de la dermis. La dermis, habíamos ya comentado que es tejido conectivo y que presenta dos regiones: la dermis papilar, que formaría las papilas dérmicas, y la dermis reticular, que sería la más profunda. En esta capa son importantes las fibras de colágeno y las fibras elásticas, que van a formar una especie de red que va a conferir resistencia a la tensión. Los vasos sanguíneos, los nervios, las glándulas y los folículos pilosos se encuentran localizados a nivel de esta capa. La dermis papilar es una capa delgada. El tejido conectivo acá es de tipo laxo. Las fibras de colágeno que contienen son fundamentalmente tipo 3 y en menor cantidad tipo 1. También posee fibras elásticas, pero ambas, colágeno y elásticas, son fibras bastante delgadas, y la red que constituyen es una red irregular. Acá lo que vamos a encontrar sobre todo son los vasos sanguíneos, los capilares y procesos nerviosos. Esta dermis es importante porque permite proteger a la piel contra las fuerzas de cizallamiento, es decir, las fuerzas laterales paralelas entre sí que intentan separar la epidermis de la dermis. La dermis reticular es más profunda, de mayor grosor. El grosor puede variar dependiendo de la región, pero siempre es de mayor grosor que la dermis papilar. El lugar donde es más gruesa esta dermis reticular es a nivel de la zona interescapular. Es menos celular que la dermis papilar. El tejido conectivo que tenemos acá es denso, pero un denso irregular. Vamos a tener también fibras de colágeno, sobre todo tipo 1, y fibras elásticas, pero estas son gruesas y están en un patrón, formando una red regular. Incluso forman unas líneas regulares de tensión llamadas las líneas de Langer. Esta combinación de disposición de estas dos fibras, colágenas y elásticas, le confieren a la piel la característica de distensibilidad, o sea, esa capacidad de estirarse, y la de elasticidad, o sea, la capacidad de volver a su forma original una vez que ha cesado esa fuerza de estiramiento. También le confieren resistencia. Cuando la piel se estira de una manera excesiva, como ocurre por ejemplo en la gestación o con la obesidad mórbida, se pueden formar las llamadas estrías, que vienen a ser una especie de cicatriz interna sin lesión de la epidermis, o sea, solamente localizadas a nivel de la dermis, en la que se van a romper los enlaces entre las fibras de colágeno adyacentes. Y al romperse también van a romperse los vasos sanguíneos. Eso va a hacer que al inicio de su formación estas estrías sean de coloración rojiza. Pero a medida que va pasando el tiempo y va cicatrizando este tejido, se van a tornar de color blanquecino. Las células que vamos a encontrar en la dermis son 3 fundamentalmente. Las más numerosas son los fibroblastos. Son unas células fusiformes, o sea, alargadas, con núcleo también alargado, y son las encargadas de producir la matriz extracelular y las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Entonces vienen a ser las fundamentales. Podemos encontrar mastocitos también, sobre todo en la región adyacente a los anexos o perivascular. Macrófagos, recuerden que son células fagocíticas, sobre todo las voy a encontrar cuando hay presencia de algún pigmento, como por ejemplo en los tatuajes. Aparte de las células, yo voy a encontrar lo que se llama la matriz extracelular, que está conformada por glucosaminoglucanos, ácido hialurónico con sulfato. Un tipo celular más que puedo ver serían las células dendríticas, o sea, las de Langerhans, que inicialmente estuvieron en el estrato epidérmico y que para el momento que tienen un antígeno que presentar migran y pasan por la dermis hasta ubicar al vaso linfático. Son células migratorias, pero sí las podemos ver en algún momento a nivel de la dermis. El flujo sanguíneo cutáneo tiene 2 funciones. Una de ellas es nutrir a las 2 capas de la piel, o sea, a la dermis, incluidos los anexos, y a la epidermis. Y el otro es participar del llamado control de la temperatura corporal, regulando la pérdida de calor debido a que tiene una disposición especial esos vasos
lo que le permite el modificar rápidamente el flujo sanguíneo para poder preservar o conservar el calor. Tenemos 3 plexos en realidad, un plexo subcutáneo. A partir de este plexo se va a formar un segundo plexo, que es el plexo vascular profundo o cutáneo, y que está localizado en el límite entre la capa reticular de la dermis y la hipodermis. De este plexo vascular profundo se va a originar un segundo plexo, el plexo vascular superficial o también llamado subpapilar, porque se mete dentro de las papilas. Y de este plexo superficial es que se van a formar los capilares. Su componente arteriolar va a ascender a la papila, se va a formar el capilar y el componente venular va a descender de la papila para desembocar en los plexos venosos que corren paralelos a lo que serían los plexos arteriales. Una peculiaridad que tiene la vascularización de la piel es la presencia de múltiples anastomosis entre estos 2 plexos. Esto hace que se pueda redireccionar el flujo evitando que llegue a la parte capilar que está en las papilas dérmicas y conservándolo hacia la parte más profunda de la piel, con la finalidad de preservar la mayor cantidad de estructuras más profundas. Estas anastomosis, donde son más frecuentes en los sitios más expuestos al sol, como son los dedos, las orejas, la punta de la nariz. Las arteriolas y estas anastomosis reciben inervación simpática, están bajo el control adrenérgico. Como dije, ya las venas siguen el mismo patrón de las arterias, y los vasos linfáticos se van a originar a nivel de las papilas dérmicas como unos espacios ciegos que luego van a confluir y van a formar también 2 plexos. La función de estos linfáticos es recoger ese líquido intersticial para devolverlo a la circulación general y permitir el traslado de las células de Langerhans hasta los ganglios regionales para poder interactuar con otras células inmunes y cumplir su función inmunitaria. Este tema de vascularización lo vamos a ver más a profundidad cuando hagamos la clase de termorregulación. Recordemos que la piel nos mantiene en contacto con el exterior, entonces nosotros tenemos que tener estructuras que capten esos cambios, esas modificaciones que hay en el exterior. Los receptores sensitivos en la piel se clasifican de varios tipos. Acá les he puesto una clasificación en base a la estructura microscópica. Según esto, se clasifican en terminaciones nerviosas libres y terminaciones nerviosas encapsuladas. Se llaman terminaciones nerviosas libres porque las neuronas aferentes presentan a las dendritas desprovistas de alguna cobertura, o sea, están libres. Estas terminaciones libres yo las tengo de 3 tipos. La terminación nerviosa libre propiamente dicha, el disco de Merkel y la terminación nerviosa peritriquial. La terminación nerviosa libre está localizada en la epidermis o en la dermis más superficial y capta 3 tipos de estímulos: tacto, dolor y temperatura. Es decir, que actúa como mecanorreceptor para el tacto, como nociceptor para el dolor y como termorreceptor para los estímulos de temperatura. El disco de Merkel está constituido por la neurona aferente que llega hasta el estrato basal de la epidermis, donde se va a adicionar con la célula de Merkel y actúan como un mecanorreceptor, es un receptor de tacto. La terminación nerviosa peritriquial está alrededor del bulbo del pelo y también es un mecanorreceptor que se estimula con el movimiento del pelo. El otro grupo era el de las terminaciones nerviosas encapsuladas. En estas, las dendritas de la neurona aferente sensitiva van a estar rodeadas o encapsuladas por tejido conectivo, que suele disponerse a manera de capas de cebolla. También tenemos 3 tipos: el corpúsculo de Meissner, el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Pacini o de Bader-Pacini. El corpúsculo de Meissner es un mecanorreceptor de tacto suave que está localizado en la dermis papilar, sobre todo a nivel del pulpejo de los dedos y en los labios. El corpúsculo de Ruffini es también un mecanorreceptor que se localiza en la dermis más profunda y son mecanorreceptores estimulados con el estiramiento. Y el corpúsculo de Pacini, que viene a ser el de mayor tamaño,
está localizado en la dermis profunda y también lo podemos encontrar a nivel del tejido celular subcutáneo. En zonas como por ejemplo los pezones, se estimula ante movimientos rápidos como las vibraciones y ante las presiones intensas. ¿Cuáles de estas estructuras podemos reconocer nosotros por histología con hematoxilina eosina? Solamente dos. Una de ellas es el corpúsculo de Pacini. Tiene un gran tamaño que se puede apreciar en la microscopía óptica. Como vemos, acá está localizado profundamente. Acá tendríamos la epidermis, acá tenemos la dermis y acá, rodeada de abundante tejido adiposo, estaríamos hablando del tejido celular subcutáneo. Como pueden ver, esta es una zona de piel gruesa. Miren el grosor de la capa o del estrato córneo. No tenemos pelos. Y si hacemos un acercamiento a este corpúsculo, vamos a encontrar que el tejido conectivo está, dispuesto como capas de cebolla alrededor de las dendritas. El corpúsculo de Meissner está localizado en la dermis papilar, bien cercano a lo que sería la epidermis, en regiones también de piel gruesa. Veamos acá el gran grosor de la capa córnea. Y acá lo vemos a mayor aumento. Es más de forma alargada. En el centro estaría localizada la dendrita y alrededor, más bien acá en forma espiralada, estaría el tejido conectivo. Recuerden que es un mecanorreceptor de tacto suave. Muy bien, hemos concluido nuestra primera sesión. Recuerden que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Ustedes tienen que tener en cuenta que la finalidad de estos cursos de la línea de estructura es la de estimular en ustedes el autoaprendizaje. Así que, muchachos, depende de ustedes fundamentalmente para lograr el éxito en estos cursos. Nos vemos, muchas gracias.